¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. En el programa de hoy hablamos desde la Cancillería del Ecuador con el canciller Ricardo Patiño sobre la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra bajo asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres. Cualquier alternativa que nosotros busquemos será manteniendo la protección de la vida y de la integridad de Julian Assange. Si el gobierno del Ecuador tomó la decisión de darle la protección porque había razones suficientes, nunca va a dar marcha atrás. Este gobierno no es de medias tintas, este gobierno no se acobarda, este gobierno no se amilana, este gobierno y el presidente Correa no es de los que dice una cosa y después las arregla de otra manera. Nosotros somos absolutamente consecuentes y firmes con nuestra decisión, y eso es importante que lo sepa el Reino Unido y que lo sepa el mundo. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, hablándonos sobre el caso de Julian Assange en el programa de hoy. Con ustedes, Jorge Gestoso. Señor canciller Ricardo Patiño, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado entre el Ecuador y el Reino Unido hasta este momento en torno a Julian Assange? A ver, yo creo que el ambiente mundial es un ambiente que pide, que exige que Julian Assange sea liberado de esa incómoda situación que está viviendo. Y es uno de los íconos mundiales de la libertad de expresión, reconocido, respetado por ser eso. El Ecuador que defiende la libertad de expresión, el Ecuador que considera que es fundamental que haya transparencia en los temas mundiales, especialmente cuando se han violado flagrantemente los derechos humanos, el derecho a la vida, cree que es indispensable, que es fundamental que un país democrático como el Reino Unido considere la necesidad de ofrecer el salvoconducto a un hombre como Julian Assange y permita que esa decisión que ha tomado el gobierno del Ecuador se consolide viniendo el señor Assange a nuestro país. El ambiente con el Reino Unido es un ambiente que no ha variado después del 15 de agosto que recibimos esa comunicación que nosotros la hicimos pública, la denunciamos. La denuncia de una amenaza a la posibilidad de entrar al recinto diplomático y arrestar adentro de la Embajada del Ecuador a Assange. Sí, esto fue muy grave, muy pero muy grave. Una amenaza para el gobierno del Ecuador. Puesto por escrito y en español, para que nadie se equivoque de que hubo un problema de traducción, así nos la entregaron. Afortunadamente, unos días después, el 23 de agosto, justamente el día previo a la sesión de la OEA, el Reino Unido mandó otra comunicación diciendo que ellos no consideraban que habían hecho una amenaza, que ellos respetaban la Convención de Viena, por tanto, respetaban nuestra misión diplomática y más o menos dejando de lado la posibilidad de irrumpir en nuestra misión diplomática. El presidente Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, dijo, damos por superado ese problema. Consideramos que la nueva comunicación del Reino Unido es una comunicación que deja claro que no van a hacer aquello que habían dicho que iban a hacer el 15. Posiblemente haya sido un error diplomático de algún funcionario y nosotros estamos, digamos, satisfechos con eso. Ahora vamos al grano, vamos al tema de Julian Assange directamente. Ahora, el tema de Julian Assange, precisamente. Ecuador sigue firme en la posición de que la única salida es un salvoconducto, es decir, que se le permita salir de la Embajada del Ecuador en Londres, montarse en un avión y venir aquí al Ecuador. Inglaterra o el Reino Unido, a través de William Hague, ha dicho hasta la semana pasada, ese salvoconducto no se lo vamos a dar, lo tenemos que extraditar a Suecia y estamos en una situación de un callejón sin salida. ¿Es así donde está la relación? El callejón siempre tiene salida. Hasta ahora, en todos los casos que nosotros hemos conocido a nivel mundial, el callejón siempre tiene salida. Se han demorado un mes, se han demorado una semana, se han demorado años, se han demorado 15 años, pero finalmente el callejón tiene salida. Porque hay de por medio una cuestión, un derecho que está reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los países reconocemos y respetamos, que es el derecho al asilo.
es el derecho a la protección de la vida, un derecho que es el principal de los derechos, es el derecho a uno proteger su vida antes que nada. Y esto es recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por decenas y decenas de convenciones internacionales, americanas, europeas, africanas, latinoamericanas, que establecen el derecho de una persona a proteger su vida cuando siente que algún poder de alguna naturaleza lo está persiguiendo e intenta afectar su integridad personal. Y déjeme aquí hacer un repaso para el televidente que no está 100% familiarizado con la situación. Nosotros estuvimos en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres hablando con Julian Assange, hablamos 2 horas y media y tuvimos una entrevista exclusiva con él. Y él nos explica claramente que tiene información sólida, según él, en donde Estados Unidos ya tiene una acusación formal secreta contra él, e incluso, según él, un gran jurado secreto para juzgarlo. Y dentro de los cargos que se le podrían hacer sería terrorismo, espionaje y atentado a la seguridad nacional. Por lo tanto, entienden, porque ya se ha pedido por algunas voces de los Estados Unidos, que se lo declare enemigo no combatiente, una situación legal, una palabra jurídica, una categoría jurídica similar a la que se usó con el Talibán, podría terminar en Guantánamo y podría terminar juzgado por un juicio militar, ejecutado o condenado a cadena perpetua. Y él teme por su vida. De allí es que el Ecuador decide ayudar. Así es, cuando nosotros tomamos la decisión de proteger su vida, porque es lo que él pedía, protejan mi vida. Yo creo que los argumentos que él presenta, que nosotros hemos estudiado suficientemente. Y debo decirle algo, no siempre se hacen este tipo de análisis. En muchas ocasiones un gobierno simplemente por cierta simpatía con una persona o antipatía con un régimen concede asilo diplomático. Nosotros tuvimos el cuidado, incluso una condición de especial respeto y consideración por nuestras tradicionales relaciones extraordinariamente buenas con el Reino Unido, de hacer ese estudio exhaustivo, detallado, no solo de la normativa internacional que tiene que ver con el tema del asilo, sino particularmente de los argumentos que el señor Julian Assange presentaba. Estuvo aquí su madre, recibimos una serie de información de parte de él que nos confirmó que efectivamente hay elementos para pensar que hay una persecución contra él y que podría terminar él con su integridad personal en un juicio del que no sabemos que no sabemos cómo podría desarrollarse. Y ya tenemos experiencias, muchas experiencias, todas esas experiencias que han sucedido en Guantánamo, la propia experiencia del soldado Manning, que su abogado dice que está siendo lo que se ha dicho, maltratado o hasta torturado. Pero no solamente su abogado, el relator especial de las Naciones Unidas para la tortura, lo que ha dicho sobre el tema del señor Manning. Que es el que habría pasado los documentos a Wikileaks. Así es. Entonces, toda esta experiencia que se tiene hace pensar que realmente Julian Assange, digamos, la integridad de él o su vida corre peligro. Y por tanto, es suficientemente justificable que un gobierno, como lo ha hecho Estados Unidos centenares de veces en muchos casos, como lo ha hecho el Reino Unido muchísimas veces, como lo hemos hecho todos los países del mundo, y yo lo quiero decir por el Ecuador. Nosotros hemos tenido aquí personas que hemos asilado de Chile, de Argentina, de Uruguay, de los países en donde las dictaduras se han producido, de países centroamericanos. Los Estados Unidos ha protegido, ha dado asilo a personas que salieron también de las dictaduras. En algunos casos también ha dado asilo a los dictadores mismos. Y eso es otro problema. Nosotros procedemos de una manera distinta. El Ecuador tradicionalmente, no estamos hablando de este gobierno, el Ecuador tradicionalmente digamos, asilado, ha dado protección a personas que están que demuestran que su vida está en riesgo y no tiene que demostrarla mucho. En algunos casos se meten a las embajadas porque lo están persiguiendo para matar. Ahora, señor canciller, Victoria Nuland, que es la vocera del Departamento de Estado, dice: esto es una historia de Assange. Nosotros nunca hemos pensado en pedir su extradición, él está desviando la atención, que el tema es otro, etcétera, etcétera. O sea, ¿usted tiene dudas de que lo que está diciendo oficialmente el Departamento de Estado no necesariamente es lo que es? Yo lo que tengo claro es que para ellos es prohibido dar la información. Entonces, no la pueden hacer.
por su propia ley, esas investigaciones del gran jurado son secretas. Quien da una información sobre eso está incumpliendo la ley. Por tanto, no le puede usted pedir, no le podemos pedir a la vocería oficial de los Estados Unidos que diga sí, tenemos iniciado un proceso de investigación secreta del cual yo no puedo dar referencia, porque ya cuando lo diga, entonces ya está dando referencia. Estamos claros de eso. Usted lleva entonces a las Naciones Unidas a esa reunión con el canciller William Hague varias propuestas, por ejemplo. Bueno, la principal, como lo hemos dicho nosotros, es el salvoconducto. Creemos que es lo jurídicamente, lo éticamente, lo socialmente necesario. Es un pedido mundial. No hemos recibido más que insistencias de parte de todo el mundo de que se merece que el asilo se complete. Se completará el asilo cuando el señor Julian Assange venga acá. Hay otras alternativas que las podemos conversar, y esto siempre lo conversaremos con Julian Assange, y desde aquí se lo digo a Julian, con quien no he conversado personalmente, y se lo digo a todas las personas que nos envían comunicaciones todos los días, miles y miles de comunicaciones. No desprotegeremos a Julian Assange, no le quitaremos nunca la protección. El gobierno del Ecuador es un gobierno que tiene firmeza en sus decisiones, y si tomó una decisión, esa decisión se mantiene. Por tanto, cualquier alternativa que sea distinta a la de un salvoconducto y su venida al Ecuador siempre será conversada con él. Y pueden ser algunas, las que estábamos pensando antes de la amenaza que recibimos, que era la posibilidad de que tanto el Reino Unido como el Reino de Suecia den plenas, completas garantías de que Julian Assange, si es que se trasladara a Suecia, no sería extraditado a ningún otro país, a ningún otro. No solamente a un país en donde pudiera estar en peligro su vida por la pena de muerte, a ningún otro, porque sabemos que no todos, que hay países que podrían ser más benévolos con una petición posterior de otra extradición y que pudiera después llevárselo a Estados Unidos. Por tanto, esa es una alternativa, unas garantías suficientes. Hay otra que fue planteada por un abogado español, especialista en temas internacionales, que en algún momento nos planteó, el nombre no me acuerdo cuál es. Beltrán Gambriel. Beltrán Gambriel, que nos planteó la posibilidad, me pareció interesante, y yo la comenté, pero después de eso apareció como que yo la planteaba, y realmente no es así, es una sugerencia que me pareció interesante, la posibilidad de trasladarlo a él, pero bajo nuestra protección, a Suecia, en nuestra embajada, para que le tomen las declaraciones si así el gobierno de Suecia lo quisiera. Esas son alternativas, pero cualquier alternativa que nosotros busquemos será manteniendo la protección de la vida y de la integridad de Julian Assange. Si el gobierno del Ecuador tomó la decisión de darle la protección porque había razones suficientes, nunca va a dar marcha atrás. Este gobierno no es de medias tintas, este gobierno no se acobarda, este gobierno no se amilana, este gobierno y el presidente Correa no es de los que dice una cosa y después las arregla de otra manera. Nosotros somos absolutamente consecuentes y firmes con nuestra decisión, y eso es importante que lo sepa el Reino Unido y que lo sepa el mundo. Dentro de esa posibilidad, esa nueva alternativa que podría ser trasladar bajo la garantía del Ecuador a Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres a la Embajada de Ecuador en Suecia para que sea interrogado dentro de la embajada por las autoridades suecas. Usted mencionó que eso podría estar motivado por, comillas, sus palabras, hay novedades en el preproceso judicial de Suecia, hay algunas pruebas que se han descartado. Esto tiene que ver con una información que vimos hace pocos días en los medios, en el sentido de que un preservativo que había sido utilizado como una de las pruebas que presentaban las personas que hacen la denuncia, se daba noticias, se daba la información de que el ADN que estaba en ese preservativo no correspondía al ADN del señor Julian Assange. Entonces a eso me refiero, esas son las novedades que hay en el proceso. Lo mejor sería para todos nosotros. Yo no quiero convertirme aquí juez de nadie ni decir si Julian es inocente o es culpable. Es un tema que lo tienen que dilucidar otras instancias del tema en Suecia, pero tal vez si estos elementos, si estas informaciones se consolidan y el proceso en Suecia
es desechado, o si después de las declaraciones que le tomen a Julian Assange, que ojalá se las puedan tomar en nuestra embajada en Londres, ese proceso no avanza, pues se termina el asunto y nadie tiene ningún problema porque ya el Reino Unido no tendría ninguna razón para extraditarlo a Suecia. Bueno, precisamente nosotros tuvimos oportunidad de charlar con él ¿Y qué le dijo? Y él dice que claramente, por supuesto, esto es una cacería de brujas de Estados Unidos, sus palabras, que jamás hay ningún cargo formal contra él. Es decir, hay eso sí lo sabemos. Exacto, claramente. hay todo un manejo de mala información en donde lo han etiquetado, digamos, por la prensa, es decir, ya lo han sentenciado antes de ni siquiera escuchar su versión. Él no tiene ninguna acusación formal, lo que se lo quiere es investigar. Hay un detalle completo que está disponible a nivel de internet, lo que fuera, en donde ninguna de las dos casos que habla de él, de dos mujeres con las cuales tuvo relaciones, han establecido una acusación de violación ni nada por el estilo. En los casos, para hacerlo muy sencillo, una de ellas cuestiona la posibilidad de que no haya usado preservativo y por lo tanto le pedía una prueba de SIDA para estar tranquila. Y la otra, hay relaciones que supuestamente tuvo una relación con la CIA, esa persona que pudo haber sido estuvo relacionada con la CIA. O sea que él, cuando salió por última vez de Suecia, afirma que estuvo 5 semanas colaborando con las autoridades suecas. Pidiendo que le tomen las declaraciones. Sí. Lo dejan salir, se publican estas informaciones de Wikileaks y automáticamente empieza la cacería de brujas y un fiscal que había desechado el caso por falta de pruebas, de pronto aparece un fiscal que desestima lo del fiscal anterior y decide empezar el caso contra él. Esa por un lado. Y por otro lado, quizás le robo unos segundos, señor canciller, que el público no necesariamente está bien informado, es cuando llega la información a Wikileaks, Wikileaks le pasa la información a cada uno de los medios más importantes considerado del mundo. En Estados Unidos, el New York Times, que maneja la información, procesa la información, supuestamente consulta al Pentágono, a la Casa Blanca, al Congreso, ¿qué va a revelar? Pero resulta que en Inglaterra, el Guardian, el periódico inglés, publica lo que estima que tiene que publicar, pero un periodista del Guardian y el director de información traiciona a Wikileaks y sin autorización publica el código secreto para entrar a la página de Wikileaks. Y automáticamente, al traicionarlo, transforma la información que había sido privada o limitada a la información pública. En ese momento Wikileaks decide que como el Guardian lo traicionó, la información pasa a ser pública. Y en ese momento, según Julian Assange, comienza la cacería de brujas de Estados Unidos porque lo pone en una situación sumamente incómoda. El público no necesariamente conoce esto y lo pintan como el villano que ha traicionado la seguridad nacional de los Estados Unidos. Él dice, ni una sola persona murió, ninguna sola persona ha estado siendo víctima de la libertad de información. Pero lo que hay aparentemente, según él, es una cacería de brujas para mandar el mensaje de que de Estados Unidos supuestamente no hagas lo que yo hice porque te va a pasar lo que me va a pasar a mí y que nadie se le ocurra seguir los pasos de él. Esa es la versión de Julian Assange. Pero agregando a lo que usted dice, Jorge, solamente un anexo, digamos, un agregado a eso, es que él le entrega a los medios de comunicación, a los medios impresos, a los 5 más importantes, digámosles, del mundo, con mayor circulación, con mayor impacto, les entrega la información y les dice, fíltrenla, cuiden, que yo no puedo hacerlo, le dice Assange, ¿verdad? Yo no puedo revisar 250.000 cables, pero ustedes sí, ustedes conocen su país, conocen la situación del mundo. Cuidado, alguno de esos cables, al salir publicado, pudiera poner en riesgo la vida de alguien. O sea, él tiene el cuidado de hacer eso. Son los medios los que finalmente sacan la información. Y él no es el que la publica, sino los medios los que la publican. Sin embargo, él es el perseguido y los medios no son los perseguidos. Entonces ese es el problema que está de por medio. O sea, él tiene el cuidado. Yo creo que actuó con responsabilidad cuando le dice a los medios, ustedes filtren, vean si alguien puede estar en riesgo y no saquen esa información. Saquen la información que políticamente se necesita saber en el mundo, pero no aquella que pone en riesgo la vida o la integridad de alguien. Y ahora es su vida y su integridad la que está en riesgo.
¿Ha tenido algún tipo de feedback en cuanto a la relación de usted con William Hague, con el canciller del Reino Unido? ¿Cómo podría ser esa dinámica, cómo podría ser esa química entre ustedes dos? Bueno, espero que sea buena. Espero que después de las comunicaciones que ellos nos enviaron, la primera y la segunda, espero que el ambiente sea un ambiente cordial. Me parece que ha sido muy importante para el Ecuador haber recibido un respaldo institucional, internacional, especialmente el que viene del ALBA, de UNASUR y de la OEA. Es toda América Latina, todas las Américas. Así es impresionante, porque no olvidemos que hay países del Caribe que son miembros del Commonwealth, son miembros de la Comunidad Británica de Naciones, y sin embargo fue tan clara la posición del Ecuador, fue tan también equivocada la postura que tuvo en un momento en esos días el Reino Unido, que no quedó otra alternativa para los países más que respaldar a nuestro país. Y además demostró algo que es muy importante, y que en el caso de la política interna del Ecuador se ha intentado tergiversar diciendo el Ecuador está aislándose del mundo. No, ahora se ha demostrado cada vez más que países que tienen dignidad, que países que tienen soberanía real, que no se someten a lo que se les dice, sino que tienen personalidad internacional, son respetados. Un triunfo diplomático como el que el Ecuador tuvo en la OEA, que incluso Estados Unidos y Canadá tuvieron que aceptar, no oponerse y tampoco pedir votación ni siquiera en la OEA, sino que se haya resuelto por consenso, indica que la voz del Ecuador a nivel internacional es una voz respetada. No cualquier país podría haber conseguido un resultado de esta naturaleza si su imagen internacional no fuera tan respetada como la del Ecuador. Julian Assange nos dijo: yo espero o estimo que este tema se resuelve entre 6 meses y 1 año. Su instinto le dice que se resuelve ¿en cuánto? No quiero poner tiempos. Yo aspiro que sea más pronto. Yo creo que el Reino Unido debe entender que lo que nosotros hemos hecho lo hemos hecho apegado absolutamente a las normas internacionales, y que entendemos también lo que significa estar, digamos, la posición que ellos tienen. Su sistema judicial ha reiterado que debe ser extraditado, pero el proceso nuestro y particularmente nuestra decisión es una decisión sobreviniente a la anterior, y tiene que ver con una relación internacional que ellos también deben respetar. No se olvide que en las relaciones internacionales no solamente se consideran los convenios escritos, sino también el derecho consuetudinario que se va logrando a partir de las costumbres, de los procederes de los países en el mundo. Y por tanto, ellos deberían entender, porque hay razones suficientemente sustentadas desde lo jurídico y también desde el derecho humanitario, de que no podemos tener a una persona confinada a 4 paredes. En el caso de nuestra embajada, nosotros lo atendemos de la mejor manera, pero es imposible atenderlo mejor. Es decir, nadie puede estar tan bien atendido como estar libre. Y nosotros apelamos al Reino Unido para que permitan que la libertad de Julian Assange sea plena, que él pueda venir a nuestro país o pueda movilizarse a algún otro país para seguir teniendo la libertad de la que antes disponía. Ojalá no tengamos que pasar mucho tiempo. Yo creo que nosotros estamos preparados para lo que sea. Y en términos de su condición psicológica, usted tuvo la oportunidad aquí en Quito de estar con la madre de Julian, con Christine. Ella le decía que definitivamente hay un desgaste mental que tiene Julian por la presión. Nosotros estuvimos, ya le digo, viéndolo. La única ventana que tiene la habitación que él está, pegado a la ventana hay 2 camiones de policía. Hay en una pequeña cocina que tiene la embajada con un microondas, usted abre la puerta y hay 4 policías en el patio allí. Abre la puerta de la refrigeradora y encuentra 4 policías. Casi. En vez de una bebida gaseosa o de un jugo. Casi en el freezer. Sí. Policía en la puerta, policía en la entrada del edificio. O sea, el hombre está absolutamente arrinconado con órdenes de que salga como salga, en una bolsa, caminando, en un vehículo, lo que sea,
tienen la orden de arrestarlo. El hombre está absolutamente acechado y obviamente eso tiene un impacto psicológico que la madre de él se lo comentó. Por supuesto, y te le digo que yo, a mí me impactó muchísimo la situación que vivía la señora, la madre de la Cristina Sánchez. De verdad que era muy grave. Aquí estuvo conmigo, conversó largamente. Bueno, ya en la rueda de prensa fue distinto, pero acá su situación se quebraba permanentemente y yo decía, qué duro que es sabiendo que tienes un hijo que es una persona honesta, que es un trabajador, que es una persona que lucha por las libertades y que lucha por la transparencia mundial, tenga que estar perseguido y acechado de la manera en que está. O sea, yo creo que es inhumano que él siga viviendo las condiciones que vive. Por eso no quiero poner tiempos, pero sí aspiro y llamo a la conciencia del gobierno británico y de su pueblo para que entiendan que lo que está sucediendo con Julian Assange es absolutamente injusto y es absolutamente inhumano. Canciller Ricardo Patiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por este cuestionamiento tan importante y que nos permite hacer conocer lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa realmente en este Ecuador que se transforma día a día. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito, Ecuador. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa. Hasta entonces.